La clase pasada terminamos la unidad 1. Ya sé que solamente nos faltaría esta unidad 2 y la unidad 1 ya la vamos a evaluar la siguiente semana. No sé si el lunes o como hoy voy a ver eso, ¿ya? Porque eso ya está terminado, lo vamos a evaluar. La parte teórica. Y voy a ver qué hacer con la parte práctica. ¿Ya? Empezaremos entonces la unidad 2, que es enrutamiento IP. ¿Ya? Recordando un poquito de lo que habíamos visto el año pasado, habíamos hablado de tipos de redes según área geográfica. Por ejemplo, las redes LAN, Local Area Network. Nosotros dijimos que, si recuerdan, que son áreas geográficas relativamente pequeñas. Por ejemplo, el laboratorio de sistemas que tenemos acá, un ambiente relativamente pequeño. Pero podría ser un poquito más grande, ¿no? Podría abarcar, digamos, todo el edificio del INCOS en la parte de lo que son los niveles que tenemos en los diferentes pisos. O podría ser un campus, tal vez de una universidad incluso. Ya, pero algo más extenso ya no. Si fuese más extenso, pues tenemos ya una MAN, una Metropolitan Area Network. Si recuerdan, una Metropolitan Area Network ya abarca varios kilómetros. Por ejemplo, podría ser todo Cochabamba o tal vez Sacaba, Yacoyo, podría ser, ¿no? Entonces, para interconectar equipos dentro de todo Cochabamba, digamos, ya no te sirven los medios y los estándares que utilizamos en LAN. Acá se utilizan otros medios y otros protocolos, ¿ya? Otros estándares. Y para la WAN lo propio, cuando ya hablamos de diferentes, bueno, de una distancia geográfica muy grande, como por ejemplo, yo les había hablado de la red de Comteco, ¿no? Que recibe de una empresa que se llama, acá lo tenía, solo que no tengo internet, no sé por qué ya no tengo internet en esta máquina, pero acá se habla de lo que es, dice acá, cómo llega la fibra óptica hasta nuestras casas. El internet llega llega a la ciudad a través de un nodo internacional que puede ser, se conecta a Chile y a Perú. Esa empresa puede tener esas dos conexiones, Chile o Perú, y lo traen a través de Tambo Quemado, Patacamaya, Caracollo, Oruro, finalmente Cochabamba. Pero esos nodos de los que habla Chile y Perú, que están bueno, acá en la imagen muestra, ¿no? Creo que es Lurín, si no me equivoco, y Arica. Ya son dos países, bueno, tres países, ¿no? Bolivia, Perú y Chile. Ya estamos hablando de una WAN, ¿no? Una red mucho más grande. Ahora, esa empresa tiene una red privada a través de cables de fibra óptica submarina. Entonces, ese tipo de medios no son los mismos que utiliza, digamos, Access para dar internet a toda la ciudad, o tal vez los que utilizamos nosotros acá en el instituto para proporcionar internet a los equipos que están acá en los laboratorios. No es lo mismo, utilizan otro tipo de cables, ¿no? Son submarinos que tienen otras características. Acá en su descripción habla, ¿no? Los cables de fibra, estos de fibra submarina, según lo que dice acá, dice viajan por la fibra a la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad a la que viajan los datos, ¿ya? Pero ahora el detalle es, nosotros, como solamente hicimos LANs el año pasado, no necesitábamos routers, solamente utilizamos los routers domésticos, los que se utilizan para interconectar equipos de forma inalámbrica y con cable. Voy a abrir Packet Tracer para recordarles. Acá tengo instalado ya, les voy a mostrar. Este de acá, ¿no? En los wireless. En los wireless, acá está. Wireless device.
Home Router, acá está. Este sí lo habíamos utilizado, pero solamente lo utilizamos para interconectar. Por ejemplo, si recuerdan algunas prácticas que hicimos, simplemente una PC, pero también podría ser un dispositivo inalámbrico, ¿no? Como por ejemplo una tablet o un smartphone podría ser, o una tablet, ¿no? Y acá nosotros utilizábamos el medio de cable de cobre, ¿no? De Fast Internet, y acá, bueno, acá no hay Fast Internet, solo Gigabit Internet, lo conectamos y ya, ¿no? Pero no hicimos más. Esto te sirve para una LAN. Acá tenemos esta estructura, routers domésticos y diferentes equipos. Pero para lo que es MAN y WAN ya no te sirve. Ya no te sirve. De la marca que instalaron los dispositivos el año pasado, esos UbiKits que utilizaron, hay unos modelos que sirven para MAN. Puedes conectarlo y puedes tener una conexión de datos, digamos, desde acá hasta Quillacollo, Sacaba, sin ningún problema. Pero son dispositivos especiales. No son los que hemos utilizado acá en LAN el año pasado, son otros. Ahora, obviamente una MAN, como es más extenso, en esencia va a ser un conjunto de LANs y una WAN lo propio. Entonces, para ya hablar de MAN y WAN, tenemos que poder nosotros manejar estos otros dispositivos intermediarios llamados routers. Estos de acá no los hemos usado el año pasado. Para poder utilizar hay que hacer una introducción a la parte de conceptual, para qué sirven, qué son, cómo están conformados, etc. ¿Ya? Bueno, esto como breve repaso, simplemente me voy a saltar a la parte ya de los routers. Eso es lo que les dije. Esto lo voy a mantener en el material para que le den un repaso. Y acá está, ¿no? Bueno, recordando también un poquito el modelo TCP/IP y el modelo OSI, nos vamos a nombrar, utilizar también acá. Vamos a repasar un poquito a medida que vayamos avanzando. Recuerdan que son modelos de capas y que tienen cosas que son común, pero como pueden ver, ya sea el modelo OSI o ya sea el modelo TCP/IP, hay protocolos o conjuntos de protocolos, suites de protocolos, se llama técnicamente, que trabajan en algunas capas de lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Los vamos a ir viendo, recordando a medida que vayamos avanzando. Entonces haremos la introducción a lo que son los routers. Bueno, para empezar, los routers son un tipo de dispositivo especial, similar a se consideraría un computador, porque si recuerdan la definición de lo que es una computadora es un dispositivo capaz de poder ingresar información. Pues los routers tú los puedes configurar. Nosotros acá en Packet Tracer vamos a agregar, digamos, algunos de los routers que tenemos acá, por ejemplo, este modelo. ¿Y cómo lo vamos a configurar? Pues a través de un dispositivo. Bueno, en el mundo real, para configurar este router, nosotros necesitamos una PC. Y nos conectamos a través de un cable especial de la PC al router y lo configuramos. Entonces, igual que una computadora, tiene la posibilidad de ingresar información. Pero también, este dispositivo, les voy a mostrar cómo se ve visualmente. Este dispositivo pues también tiene un procesador, un componente electrónico que es el equivalente al procesador de una computadora. Es más, también tiene memoria, y memoria RAM, por así decir, y memoria de almacenamiento como un disco duro. Así que en eso también se parece a una computadora. Ingresas información, la procesas, la almacenas, y para sacar la información, bueno, este dispositivo, como está conectado a una computadora, tú puedes ver la configuración del dispositivo en la pantalla de la computadora a la cual está conectado, ya sea mediante un cable directo o también podría ser mediante la red si es que ya está configurada.
Podría ser. Esos son los famosos dispositivos. Por eso acá la teoría dice que son un tipo especial de computador. ¿Por qué? Cuenta con los mismos componentes básicos. Por ejemplo, cuenta con una CPU. Lo que pasa es que mientras más datos genere, si el procesador, el CPU es más rápido, lo va a procesar más rápidamente. ¿No ven? Pero obviamente si procesa más, va a ser más caro, ¿no? También tiene memoria, el equivalente a la memoria RAM de una computadora, es decir, una memoria de trabajo. Bueno, ustedes han visto que los switches también tienen memoria, ¿no? Y tienen un dispositivo de almacenamiento también. Tienen un bus del sistema, como las computadoras técnicamente, y tienen distintas interfaces de entrada y salida. Esto acá en Packet Tracer lo pueden apreciar, ¿no? En la vista previa voy a volver a abrir. Voy a volver a abrir Packet Tracer. Y acá están los diferentes puertos que nos van a permitir o ingresar o salir datos. ¿Qué más nos dice? Sin embargo, los routers están diseñados para cumplir funciones muy específicas que en general no realizan las computadoras de escritorio. Por ejemplo, los routers conectan y permiten la comunicación entre dos redes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros hemos hecho el año pasado, por ejemplo, acá a la derecha tenemos una LAN y acá a la izquierda tenemos una LAN. ¿Cómo vamos a interconectar las LANs? Lo vamos a hacer a través de estos dispositivos, los routers. Ya está hablando un poquito de cuál es el objetivo. Bueno, ¿qué más dice acá? Por ejemplo, los routers conectan y permiten la comunicación entre dos, puede ser más redes también, y determinar la mejor ruta para la transmisión de los datos a través de las redes conectadas. Lo que pasa es que entre esta LAN y esta otra LAN, que pueden tener una distancia grande, digamos, de access, ¿no? Tienen una LAN en Sacaba, otra en Quillacollo, otra en Conat, etc. Pues ¿cómo vas a interconectar esas LANs? A través de, generalmente, no solamente un router, podrían ser varios. Entonces, si tienes varios, los caminos que pueden tomar, recuerden de la conmutación del anterior tema, pues podrían ser muy variados, ¿no? Pero acá, dentro de los routers, ya hablamos no de cualquier camino, sino de la mejor ruta para la transmisión de datos a través de las redes conectadas, ¿no? De acá a San Simón, por ejemplo, hay varios caminos posibles, pero ¿cuál va a ser el más eficiente? Pues venir acá a la Jordán y en línea recta ir hasta la puerta principal. No te va a convenir ir hasta la Roma y de la Loma darte una vuelta. No, eso se encargan de hacer los routers, pero eso es un procesamiento, porque para determinar la ruta más adecuada tiene que tomar en cuenta cierto proceso, y el encargado de hacer ese proceso es su CPU, ¿ya? Bueno, esta es una vista de lo que es un router desarmado. Como pueden ver, incluso tiene componentes que son iguales que en una computadora. Por ejemplo, en un router también tenemos una fuente de alimentación especial, porque igual que las computadoras no trabajan con 220 voltios de corriente alterna como lo que tenemos en los enchufes, trabajan con corriente continua y de voltajes determinados, no superan los 20 y algo voltios, no superan, y son ya continuas, ¿no? La corriente tiene positivo y negativo además. Este es el equivalente a la fuente de poder de la computadora. Noten que acá, igual que la computadora, tiene su tarjeta o su placa base, no su tarjeta madre. Tiene un procesador, y el procesador, como pueden ver, igual que en las computadoras, tiene un ventilador, porque recuerden que al hacer procesados se genera mucha calor, y estos dispositivos tienen elementos por ejemplo, el ventilador para
enfriar un poco el componente, y tienen disipadores también, tienen disipadores de calor, ¿no? E igual que en las computadoras, como pueden ver, acá tenemos memoria RAM, el equivalente a los famosos chipsets, ¿no? De las computadoras, las tarjetas más de la computadora, etcétera, etcétera, ¿ya? Al igual que las computadoras, otra cosa que comparte con las computadoras, una computadora, aunque esté bien, si no tiene software, en especial el software principal, ¿no? Que es el sistema operativo, no te sirve de mucho. Entonces un router, si bien la parte física, el hardware, es muy especializado, muy avanzado, por así decir, y que yo les he mostrado en un video cómo ha sido el primer enrutador de la historia, bastante complejo, ¿no ve? Pero al igual que las computadoras, necesitan sistemas operativos para ejecutar aplicaciones de software. Igual que la computadora, si no tiene sistema operativo, no sirve de mucho. El router también tiene un sistema operativo, pero obviamente no utiliza Linux ni Windows, ¿no? Tiene un sistema operativo especial. Ahora, routers no solamente hay de Cisco, nosotros estamos utilizando documentación de Cisco, pero no solamente hay routers de la marca Cisco, hay otras marcas también. Por ejemplo, la famosa Huawei, ¿no? Es una empresa que fabrica routers, pero esos routers tienen un sistema operativo especial, ¿ya? Diferente al de Cisco, es diferente. Hay ciertas cosas que son parecidas, pero recuerden que lo de Cisco es propiedad de Cisco, no lo puede utilizar Huawei, es diferente. Bueno, dice acá, los routers necesitan software denominado sistema operativo de Internet Working. No es un sistema operativo de computadoras como tal, como Windows, Linux. Es un sistema operativo llamado Sistema Operativo de Internet Working, o por las palabras en inglés, IOS, Internet Working Operating System. Así se lo conoce. ¿Para qué? Para ejecutar los archivos de configuración. Recuerden que los switches tienen archivos de configuración, ¿no? Pues los routers también. Estos archivos de configuración contienen las instrucciones y los parámetros que controlan el flujo de tráfico entrante y saliente. De ahí la figurita, ¿no ven? Entra y este dispositivo va a determinar por dónde va a ir, por qué camino va a ir. Por eso se llama enrutador. Busca las mejores rutas. Los routers toman decisiones sobre cuál es la mejor ruta para los paquetes. El archivo de configuración especifica toda la información necesaria para una correcta configuración y uso de los protocolos enrutados y de enrutamientos seleccionados o habilitados en el router. Es decir, estos routers nosotros los podemos configurar de diferentes formas. ¿Para qué? Para que, bueno, determinados contextos, ¿no? Y esas formas de enrutamiento nosotros las vamos a realizar en Packet Tracer y las vamos a probar. ¿Qué más? Además del envío de paquetes, los routers también proporcionan otros servicios. No solamente se encargan de enviar paquetes, también proporcionan otros servicios. ¿Para qué? Pues para satisfacer demandas de redes actuales. Por ejemplo, dice acá, aseguran la disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si nosotros tuviésemos un router en un banco que va a interconectar la LAN de esa sucursal con el servidor central, que es otra LAN, pues ese dispositivo tiene que estar encendido 24/7, ¿ya? Y este tipo de dispositivos son especiales. Estas computadoras estas computadoras que ustedes ven en Cisco Packet Tracer, estas de acá, no están diseñadas para funcionar 24/7. Sus computadoras que tienen en su casa o las portátiles que ustedes tienen no están diseñadas para funcionar 24/7. Se sobrecalentarían si harían eso. No va a durar mucho. ¿Cuánto tiempo va a durar encendido? Todos los días, las 24 horas, todos los días, todas las semanas, ¿cuántos
tiempo va a durar. No están diseñados para eso. Pero estos equipos, los routers como tal y los servidores también. Recuerden que acá tenemos servidores, acá está un server. Y los servidores, como pueden ver, pues son diferentes. Son diferentes, están diseñados para funcionar 24/7. No sé si alguna vez han visto un servidor, pero cuando tú enciendes el servidor, el encendido es bastante pesado. Y cuando lo quieres apagar, se encienden las alarmas, porque no es normal que tú apagues un servidor. No puedes apagar como la computadora con un botón, no puedes. Es peligroso apagar un servidor. Te hacen una serie de preguntas y ciertas configuraciones que tienes que hacer, porque si digamos quisieras agregar algo acá en este servidor que ya está encendido, lo puedes hacer con el dispositivo encendido. Puedes agregar un disco, puedes agregar algo sin tener que apagar el dispositivo. ¿Por qué? Porque está diseñado para eso. Y los routers también. Los routers están diseñados para funcionar 24/7. Los dispositivos que tienen de enfriamiento, de disipación de calor, etcétera, etcétera, la calidad de los dispositivos está diseñado para que funcione 24/7. Es raro que tengas que apagar un router. Nosotros acá tenemos un router porque el servidor está acá de los datos, ¿no? Del Orión. Y si ustedes entran al Orión a cualquier hora, va a funcionar, ¿no? ¿Qué más dice acá? Asegura la disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, para ayudar a garantizar la posibilidad de conexión a la red. Porque si el router cae, pues no vas a poder interconectar las LAN, ¿no? No vas a poder. Los routers entonces también usan rutas alternativas en caso de que la ruta principal falle. Si por ejemplo, no sé, hay algún tipo de bloqueo o algo que esté bloqueando la Jordán para llegar a San Simón, pues tendrán que buscar un camino alternativo. Eso también se encarga de hacer el router. No solamente va a decir el mejor camino es por la Jordán, sino te va a decir la Jordán y San Martín está bloqueada, entonces tomar otro camino, tal vez por la Sucre o tal vez por la otra calle, ¿no? Eso también hace. ¿Qué más? Provee servicios integrados de datos, video y voz en redes conectadas por ya sea cable o también inalámbricas. Otra de las cosas que también hace estos dispositivos, como tú tienes que indicar cómo va a fluir la información, pues puedes configurarlo de tal manera de que sea seguro. En otras palabras, disminuye, no te está diciendo que evita, disminuye el impacto de gusanos y virus y otros ataques en la red al permitir o denegar el reenvío de paquetes. Puede ser también, pero recuerden que hay otros dispositivos que lo vamos a ver este año, firewalls, cuyo propósito en realidad es solamente ese, pero los routers también de alguna manera contribuyen en la seguridad del flujo de datos. Los comandos que se utilizan en el iOS, en el Internet Working Operating System, se utilizan para crear archivos de configuración a fin de que el router ejecute varias veces las funciones de redes esenciales. Este archivo de configuración del router puede parecer complejo, pero no lo es tanto. Recuerden que nosotros hicimos este año al inicio un repaso de lo que ha sido configurar un switch. Configurar un router es muy similar. Lo vamos a hacer en la siguiente clase, ese detalle, por ahora estamos viendo nomás la parte teórica. Pero igual lo puedes configurar. Muchos de los comandos son los mismos. Obviamente un router tiene configuraciones adicionales que un switch, ¿no? Los principales componentes internos de un router son la memoria de acceso aleatorio, es decir, el equivalente a la RAM. Igual que un switch, ¿no? Si está ahí, lo apagas, lo vuelves a encender, se pierde. Pero también una memoria de acceso aleatorio no volátil. Este es no volátil. Por eso se llama NV.
non-volátil RAM. ¿Ya? Pero esto, el NVRAM, no es como la memoria RAM que se pierde, no, es una no volátil, almacena la información. También hay una memoria flash y una memoria de solo lectura. Las computadoras personales, también las portátiles, tienen cierta memoria de solo lectura. ¿Para qué? Para asegurar el cargado del dispositivo, porque si un hacker pudiera modificar eso sería peligroso. ¿No ves? Sería peligroso. Hay una partecita que no la puedes, solamente la puedes leer, no la puedes modificar. Y las interfaces. Bueno, si les vuelvo a mostrar otra vez Packet Tracer, recuerden lo siguiente del año pasado, ¿no? Acá está el router. Y cuando nosotros hablamos de la parte física del router, este elemento que permite conectar un medio, físicamente se llama puerto. Físicamente, donde conectas, digamos, un cable al puerto. Esa es la capa física. Pero recuerden que este puerto se puede configurar. Nosotros en los routers podemos hacer configuraciones de puertos. Podrías decir que una red determinada va a estar configurada en un determinado puerto. Podrías hacer eso. Pero cuando hablas ya de la configuración del puerto, la documentación le llama interfaz. La parte lógica del puerto, ¿ya? Lo que puedes configurar. La RAM, también llamada RAM dinámica o DRAM, tiene las siguientes características y funciones. Almacena las tablas de enrutamiento, guarda el caché ARP, un poquito más adelante vamos a ver en mayor detalle, guarda el caché de computación rápida, crea el buffer de los paquetes, mantiene las colas de espera de los paquetes, brinda una memoria temporal para el archivo de configuración y, como saben, igual que en una computadora, pierde el contenido cuando se apaga o se reinicia el router. Por eso, recuerdan de un switch, hay un comando, el copiado, que permite pasar de la RAM al dispositivo de almacenamiento no volátil, ¿no? Tabla de ruteo. La tabla de enrutamiento de un router va a almacenar información sobre dos cosas: las rutas conectadas directamente y las rutas remotas. Es decir, recuerden que si nosotros tuviésemos un router, acá no tenemos un router, entonces este router no solamente sabe, este router no solamente sabe que están conectados estos dos equipos en este router, sino también sabe si hay otro router que está conectado acá y este router está conectado a otro router y ese router a otro router, también conoce la conexión con los demás routers. Eso le permite determinar cuál es la ruta más adecuada. Si no sabría eso, ¿cómo podrías tú determinar cuál es la ruta más eficiente desde el origen hasta el destino? No sería posible. Funcionamiento del router. Noten que los routers, a diferencia de los switches, porque los voy a cargar un switch más para que recordemos un poquito acá en Cisco Packet Tracer, voy a insertar un switch acá, switches cualquiera, lo voy a insertar y lo voy a mostrar. Noten que los switches tienen varios puertos, ¿no? Acá, como pueden ver, este de acá tiene varios puertos, tiene 8 acá, 8 acá, 8 acá, 8 acá, ¿no? 32 puertos, y además tiene otro acá, varios puertos. Pero si ustedes observan este router de este modelo, no tienes muchos puertos, solamente tienes estos de acá. Y estos son USB. No tienes más. No tienes más. Luego vamos a ver por qué y para qué sirve. Pero bueno, para identificar un poquito, pueden notar ustedes que en un router puedes colocar
componentes adicionales como en una computadora, ¿no? Le aumentas RAM, le aumentas una tarjeta de video, etc. Acá también. Y dentro de lo que son los routers podemos tener no solamente tecnología Ethernet, es decir, para cables Ethernet, como en este caso. Noten que acá tenemos interfaces Ethernet, pero Fast Ethernet. También tenemos interfaces seriales. Estos son para cables especiales, cables llamados seriales. No solamente tenemos para interfaces Fast Ethernet, también tenemos interfaces para lo que es un cable auxiliar y para consola. Más adelante vamos a ver nosotros, vamos a simular que estamos conectando una computadora con un cable especial y vamos a simular que estamos configurando. ¿Ya? Ese es el panel trasero de un router. Este es un ejemplo de la utilidad que le podemos dar a un router. Noten que acá tenemos 4 LANs. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Y como el año pasado, en la LAN tenemos como dispositivo intermediario un switch. ¿No? Acá tenemos un switch. Estos son LANs. Pero el detalle es que ahora no solamente necesitamos las LAN, sino que necesitamos interconectar las LAN. ¿Cómo lo haríamos a una distancia X? No vas a poder utilizar un cable internet y jalar un cable desde acá hasta acá, porque si se acuerdan del año pasado, ¿cuál es la máxima longitud que podría tener un cable de tecnología internet? 100 metros, ¿no? En un estándar común, 100 metros. No podrías tener más, pero si quieres unir la sucursal que está acá en el BNB, acá en la esquina, y digamos otra sucursal que está en Tiquipaya o en Sacaba, ¿cómo lo harías? Un cable internet ya no te va a servir, ¿no? Tendrías que hacerlo de otra forma. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer la interconexión de esas LANs? Los switches para hacer esto ya no te sirven. Necesitas agregar routers, ¿para qué? Para poder interconectar las LANs y conocer los caminos posibles que podrían haber. Porque, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un cliente acá de la red y ese cliente le va a hacer un envío de datos a un cliente que está en esta red, pero noten que las redes son diferentes. Esa red es la 192.168.10.0, la otra es la 192.168.11.0, pero estas de acá esta de acá donde vamos a enviar es la red 10.1.2.0/24. ¿Cómo lo harían? Si solamente usarían switches y tuviésemos acá los 3 switches, no va a funcionar porque los segmentos de red de direcciones IP no son los mismos, no va a funcionar. Entre estos dos, si fuese este 10 podrían funcionar, pero así no. Necesitamos estos routers para poder facilitar la interconexión de estos. Ahora noten que si bien ahora tenemos acá un router que está interconectando esta LAN con esta LAN, y tenemos un router 2 para interconectar esta LAN con esta LAN, pero ¿cómo hacemos para interconectar los dos routers? Ahí ya no nos va a servir un cable normal, ahí utilizaríamos otro tipo de cables, y además para la configuración de estos dos routers agregaríamos una red, una WAN. Y como pueden ver, entre estos dos routers tenemos una WAN, las 209.165.200.224/30. Y nosotros configuramos estos routers para que sin ningún problema, si le envías un dato desde acá hasta acá, le llegue sin ningún problema. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este año. ¿Ya? Vamos a configurar para poder hacer eso. Noten que este estilo de gráficos vamos a utilizar bastante, porque es más fácil, pero esto también lo pueden poner en una tabla, ¿no? Pero visualmente es así.
La tabla de ruteo, como decía hace un momento, este es un detalle un poquito más amplio, pero se va a profundizar también más adelante. Todavía no estamos utilizando, todavía no estamos viendo la configuración básica de un router. Más adelante lo vamos a ver, pero por el momento decir que simplemente la tabla de routing es un archivo de datos que se encuentra en la RAM y se utiliza para almacenar información de rutas sobre redes remotas conectadas directamente. Perdón, sobre redes remotas y conectadas directamente. Por eso la figura de acá te da una pauta. Este router conoce directamente estas dos LANs porque están conectados directamente acá. Pero el router 1 también conoce estas rutas del router 2 hacia esta LAN y hacia esta LAN. Conoce rutas propias y rutas también de otros routers. Eso es lo que dice. Redes remotas conectadas directamente. La tabla de routing contiene asociaciones de red o de siguiente salto, eso lo vamos a ver. Estas asociaciones le indican al router que un destino en particular se puede alcanzar de forma óptima si se envía el paquete hacia el router en particular que representa el siguiente salto. ¿A qué se refiere? En este gráfico sencillo solo tenemos dos routers, pero podría haber muchos más. ¿Y qué pasa si uno de los routers falla en algún momento? Porque si bien estos dispositivos están hechos para funcionar 24/7, pero igual que cualquier cosa, ¿no? Se va desgastando con el uso y va a llegar un momento en el que va a dejar de funcionar. O va a necesitar un mantenimiento o una actualización o una configuración. Y hecho eso, por un tiempo X no va a estar disponible algún router. Entonces, esta tabla de ruteo va a permitir determinar qué otro camino tomar. Es simplemente eso. Bueno, para ya casi terminar, el enrutamiento como el direccionamiento IP puede ser estático o dinámico. Recuerden, ¿no? Del año pasado, tú podías conectar un dispositivo en una red y asignarle una IP fija, explícita, estática. Pero también recuerden que podían ustedes configurar un equipo para que la asignación del direccionamiento IP sea dinámico. Le asigna automáticamente. Entonces, en el enrutamiento también puede haber estático o dinámico. El enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico no son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de las redes utiliza una combinación de protocolos de routing dinámico y routing estático. ¿A qué se refiere el routing estático entonces? Es decir, tener una ruta estática fija. Y una dinámica es, si no está disponible esta o si esta es digamos, la que tiene el menor tiempo para poder acceder a él, etc. Y combinar ambas, es simplemente eso. Nosotros vamos a ver ya la siguiente clase la configuración básica del router y vamos a empezar por el enrutamiento estático, ¿ya? Y bueno, para terminar por hoy, ¿cuáles son las características del enrutamiento dinámico y estático? La complejidad de la configuración en el dinámico es independiente del tamaño de la red. No importa si es una red pequeña, mediana, grande, va a seguir siendo la misma, no vas a tener que volver a configurar. En el caso del estático, va a depender si aumentas el tamaño de la red, porque como la ruta es estática y aumentas algo, pues vas a tener que volver a configurar agregando lo nuevo o quitando algo, a eso se refiere. Cambios en la topología. En uno dinámico se adapta automáticamente a los cambios. En uno estático, si hay algún cambio, pues vamos a tener que configurar, volver a configurar la ruta estática para que sea funcional. En cuanto a la escalabilidad, si la topología va a ser bien compleja, pues nosotros podríamos utilizar un routing dinámico. Y con respecto al enrutamiento estático, adecuado para topologías simples. Pero en una red grande podrían haber topologías simples
y complejas mezcladas. Por eso dice la documentación, normalmente se combinan ambas, ¿ya? En el tema de la seguridad, en un routing dinámico, la seguridad debe estar configurada, pero en uno estático es inherente. ¿Por qué? Porque si tú estás estableciendo la ruta exacta, no tiene por qué cambiar. La seguridad va a estar implícita. Pero si es dinámico, ahí sí tendríamos que ser, como dice acá, debe estar configurada para que funcione de forma adecuada. Uso de los recursos, porque recuerden que tenemos procesador, memoria, etc. En el routing dinámico usa bastante el CPU, porque como es dinámico tiene que estar continuamente haciendo cálculos en base al tipo de enrutamiento que va a utilizar. Utiliza memoria, utiliza ancho de banda, también en los enlaces. Pero en el routing estático no se necesitan recursos adicionales, porque como las rutas son estáticas, no tienes que hacer cálculos. O la ruta está disponible o no está disponible. Y finalmente, predictibilidad de la ruta. En routing dinámico, la ruta depende de la topología y el protocolo de enrutamiento. Y en el estático, definido explícitamente por el administrador. Tú tienes que configurar, la ruta va a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En el otro, no. Tienes que, bueno, el otro es dinámico, ¿no? Bueno, es eso. La siguiente clase, entonces, vamos a hacer la configuración del router básico y luego hacemos el routing estático. Algunos tipos de routing estático con ejemplos en paquete 3. ¿Ya? Por ahora, ahí nos vamos a quedar. Voy a tomar la asistencia y nos vamos.